Estamos empezando ya a grabar la sesión. Damos la bienvenida a Adriana, que se está uniendo apenas también a esta sesión. Hola Adriana, un gusto saludarte y ver que estás muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla y les pediría que cualquier duda, si es que están metiéndola al chat y no la leo, porque estoy trabajando con la pantalla, me la comuniquen a través del micrófono. Entonces me voy a apoyar también con Ruth, si puede activar en algún momento dado su micrófono, para que si hay algo que se tenga que decir o alguien quiere entrar y no le tenga habilitado el acceso, me apoye. ¿Sí, Ruth? Por favor. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Permítanme, voy a compartir mi pantalla y damos también un espacio a ver si entran más y empezamos. Un segundo, estoy ya compartiendo y le voy a pedir a Ruth también que me diga si se ve bien la pantalla. Vamos con la parte de análisis de entrevistas. ¿Se alcanza a ver? ¿Se ve? Sí, maestra. Ok, bueno, pues la vez pasada... Sí, Ok, gracias. La vez pasada nosotros trabajamos con diseño de entrevista. Cuéntenme, ¿alguien ya diseñó su entrevista? ¿Ya hicieron su entrevista? A ver quién quiere comentar o escribir y ya que Ruth me haga favor también de leer lo que escriben o coméntenme. ¿Quién ya hizo la entrevista o quién tiene una idea de qué va a ser? ¿Nadie? Bueno, pues en mi caso ya empecé a elaborar unas preguntas. Muy bien. Ya las tengo. ¿Sobre qué es tu entrevista? Pues en mi caso yo lo que hice, maestra, fue elaborar unas preguntas que se basan en qué tan felices son las personas. Si, Ay, si padrísimo. son felices, si son felices, si en algún punto de su vida tomó una decisión que cambiara el rumbo de su vida y su felicidad. Y cosas así. Es interesante. Y muy estás comentando con las que en el corto y el largo plazo, es bastante interesante. ¿A quiénes lo vas a aplicar, Jorge? Pues principalmente quiero aplicárselo a mi mamá, en este caso, o mi hermana. Sí. Ok, muy bien. Pues como te vuelvo a comentar, al igual que a todos, que necesitan un espacio relajado y tranquilo, en donde no tengan presiones de tiempo o de que tienen que hacer algo, o sea, un espacio donde tanto tú como las personas que vas a entrevistar estén muy cómodos, pero también un tema, como en este caso el tema de la felicidad, que es conocido o al menos abordado o vivenciado tanto por ti como entrevistador como la persona que te va a dar las respuestas. Muy bien, ojalá y la puedas empezar ya a visualizar con dos preguntas, no sé si tengas planteadas más, pero fíjate que este tipo de temas se antoja más como una entrevista no estructurada, perdón, como una entrevista semiestructurada, donde partimos de una pregunta detonadora y ya de ahí te sigues de largo, que fue algo similar a lo que yo apliqué con alguno de mis hijos, que es lo que les voy a presentar ahorita. Entonces, ¿alguien más tiene algún tema que quiera compartir? Gracias, Jorge. ¿Alguien más tiene, aparte de Jorge, otro tema que quiera compartir, que está planteando para su entrevista? Bueno, si no hay nadie más, ok, piénsenlo. Miren, ¿cuáles son los temas que les puedo sugerir y que vienen ahorita muy, muy ad hoc? Un tema, por ejemplo, es el de la felicidad, que está muy bien planteado, así como lo comenta Jorge. Otro tema, por ejemplo, déjenme cerrar este micrófono de Betsa. Ok, otro tema, por ejemplo, es el de el confinamiento, otro tema es el de las emociones, otro tema es el del estrés. O sea, hay muchísimos temas que nosotros podríamos poner. Otro tema, por ejemplo, es el antes y el después. Otro tema son las reflexiones sobre el futuro, ¿no? Ustedes ahorita, pues sí, todavía están con la situación esta de que no tuvieron clausura o de que están todavía con esa sensación de algo que les faltó, pero sin embargo, pues en algún momento dado van a tener que movilizar eso y a lo que viene. Entonces, también esas son cuestiones del dejar los desapegos o también enfrentar algo nuevo, son cuestiones que podrían ser entrevistas interesantes. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto en educación? Muchísimo, porque si bien nosotros no somos psicólogos,
lo que sí trabajamos es con personas. Entonces, en esta situación, cualquier persona tiene emociones, sentimientos, expectativas, necesidades, y todas estas tendrían que ser consideradas en educación. Ahora, si ustedes se han documentado también un poquito más con todo esto que viene, uno de los cambios educativos que se prevé vaya en aumento es precisamente esa parte de atención a la salud socioemocional, o lo que varios de ustedes estaban trabajando en sus proyectos de investigación, como lo trabajaba Jesús y Raúl, que eran habilidades socioemocionales, pues ahora estas están todavía más enfocadas a la parte de salud socioemocional, salud mental, y nos toca a los maestros o a los educadores lidiar con gran parte de eso. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan interpretar y sepan también dar algunas recomendaciones. O sea, no nada más nos quedamos en la parte de detectar, sino también en la parte de recomendar. Entonces, vamos a pasar ya de lleno a la parte del análisis, y fíjense que supongamos que ustedes ya hicieron la entrevista, ya hicieron su guía o su pregunta detonadora y de ahí ya se fueron yendo y ya grabaron la entrevista. Ahora, ¿cómo se hace el análisis? Lo vamos a hacer en estos 4 pasos muy sencillos. Primero, transcribimos la entrevista a un documento de Word. Yo ya lo traigo hecho para que vean más o menos cómo la transcribieron. La otra es, se revisa lo contestado línea por línea y se codifica, se agrupan los códigos y se interpretan y se realizan conclusiones y recomendaciones. Vamos a empezar con la primera. Se transcribe la entrevista a un documento de Word. Lo que yo les estoy pidiendo es que hagan, por ejemplo, un documento similar a este, en donde ustedes ponen, bueno, la entrevista, si quieren le pueden poner el día y la hora en la que se realizó, no hay problema. Le pueden poner a quién se realizó, en este caso fue a mi hijo, pero igual pueden ponerle a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, no es necesario que le pongan nombres propios. Ahora, si ustedes se fijan, aquí estoy diferenciando con un color las preguntas y con otro color sus respuestas. Esto es muy importante porque como voy a empezar a codificar, lo que necesito primero es tener claro cuáles son las respuestas que él o ella me dio para que en función de eso yo vaya codificando. Entonces, por eso las diferencio por color. Y lo que también necesito tener claro fue el tema. Así como Jorge tiene su tema, va a ser la felicidad. En el caso mío, mi tema es el confinamiento forzado, ¿sí? Que entiéndase que es pues, el hecho de no poder salir o estar encerrado sin poder salir más que para lo esencial, ¿no? Entonces, ya que tengo esto y ya lo tengo transcrito, así fue lo que yo fui grabando en mi celular. Si ustedes se fijan, también pongo las muletillas o algunas pausas que hace el entrevistado. Y otra cosa importante, en la parte de abajo voy poniendo el lenguaje corporal que yo detecté. Si no lo grabé, o sea, más bien no lo grabé, sino que le tomé fotos y conforme yo le iba preguntando y le iba grabando con mi celular, iba haciendo mis notas sobre el lenguaje corporal, las anoto aquí y también pongo los códigos gestuales, ¿sí? Entonces, acuérdense, el lenguaje corporal es ubicación del cuerpo, ubicación de brazos, manos, movimientos, y los códigos gestuales es precisamente cómo está la expresión de su cara, ¿sí? Entonces, ahora vamos con la siguiente parte. Esta ya la tengo, así que la voy a marcar en color verde para indicar que ya está lista. Y vamos con la siguiente. Se revisa lo contestado línea por línea y se codifica. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mi archivo de Word y lo que voy a hacer es darle aquí clic en la parte de revisar y en la parte de comentarios. Cuando yo vaya analizando línea por línea, voy a generar comentarios. ¿Qué van a ponerse en los comentarios? En los comentarios van a ponerse códigos que son frases cortas o palabras que me dan una idea clara de qué es lo que me quiere decir la persona. Algo nodal, algo clave. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver, vamos a empezar a leer. Yo le pregunto primero, ¿cómo has vivido este confinamiento forzado? Y él me dice, pues la verdad he estado buscando más que nada cosas en que distraerme. Aquí yo tengo una primera parte, una palabra clave. Entonces, ¿qué hice? Subrayé la palabra clave, le di nuevo comentario y el código se llama distracción. ¿Sí?
¿Por qué? ¿Por qué me pareció importante? Pues porque básicamente es el punto clave de esta respuesta. El confinamiento forzado, prácticamente él busca distraerse, ¿no? Otra cosa, dice, debido al confinamiento. Y pues sí, sí hay momentos donde te estresas. Esta parte también es otro. Entonces sería aquí el código es estrés. O le pueden quitar la palabra código, le pueden dejar nada más la palabra estrés, distracción, etcétera. O quieres estar solo. Aquí en esta parte, el código es soledad. Incluso convivir de vez en cuando con otras personas, pues sí. Aquí va. Este es otro código. Toda esta frase es convivencia, pero no es familiar, es con otras personas. ¿Sí? Lo que él me está pidiendo aquí, o lo que él me está diciendo ahí en la respuesta, es que sí, en algunos puntos está solo, pero también necesita el hecho de estar con alguien más. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, en esta respuesta yo saqué 4 códigos. No hay cantidades aquí, no hay tampoco grupos de códigos predeterminados. Lo padre de este tipo de investigaciones es que, como se fija, no tenemos hipótesis, no tenemos nada, sino que la codificación nos va dando todo el desarrollo del trabajo de investigación. Ahora, fíjense que esta entrevista, aquí le puedo poner yo, este tipo de entrevista fue una entrevista estructurada, porque salió de una pregunta detonadora, ¿sí? Esta fue mi pregunta detonadora. Esto también lo pueden poner ustedes si es que trabajaron el mismo guión que yo. Si hicieron una lista de 5 preguntas, su entrevista no fue semiestructurada, fue estructurada. Ok, entonces, fíjense que cuando yo le pregunto esto, en la siguiente pregunta que yo le hago, tiene que ver con lo que él me responde. Esto es por el tipo de entrevista. Entonces yo le pregunté, ¿qué es lo que extrañas más del hecho de no convivir con otras personas? Y él me dice, como aquí, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? Una especie de pausa, ¿no? Pausa para pensar, por decir algo, ¿no? Este es un código. Y podemos seguir leyendo. Dice, más que nada, oír experiencias o más pensamientos o pláticas, así casuales. Entonces, aquí yo le puedo poner, los códigos son experiencias, la otra son pensamientos. Si se fijan, ya no le estoy poniendo la palabra código, pero no tiene nada que ver. La otra son pláticas. Y la palabra casuales incluso la pudiéramos poner junto con pláticas. Entonces, básicamente aquí lo que me da a entender es que lo que tiene es como que la añoranza por algo con los amigos, ¿no? Cuando hablamos de casualidad, no es algo muy formal como la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí corregí mi código. Si este código ya no lo quiero, simplemente selecciono y le doy aquí eliminar y ya se queda aquí las pláticas casuales. Y aquí viene precisamente a lo que yo me refería. ¿Con qué personas te gustaría otra vez conversar y hacer ese intercambio de experiencia? Amigos. ¿Sí? Entonces aquí la codificación es amigos o amistad, si ustedes le quieren poner amistades. Ahora, en las siguientes preguntas, así nos vamos siguiendo y me voy a adelantar por cuestiones de tiempo. Supongamos que ya codificamos todo. Bueno, ya no falta mucho, pero bueno, vamos a terminar mejor para que lo tengan claro. Aquí, por ejemplo, ¿cómo aprovechas estos instantes con tu familia igual? Hablando con ellos, ¿ok? ¿Qué es lo que necesita aquí el código? Es hablar. Dice, pero también como seres humanos no podemos siempre estar conviviendo con una persona, ¿no? Entonces aquí, esta frase, no podemos siempre estar conviviendo con una persona, nos habla de una necesidad de convivencia con otros, o sea, no solamente la familia. Igual necesitamos otros pilares, ¿no? ¿Sí? Esta parte es como una reafirmación del sentido de convivencia. Ojo, esta es interpretación meramente de ustedes. Cada investigador va a tener su propio estilo para poder codificar
o ponerle nombre a cada uno de los frases o palabras que ustedes van notando. Aquí, por ejemplo, me dice para estar sanos mentalmente. Entonces, aquí para mí el código es salud mental. Y aquí yo le pregunto cómo lo ha cambiado el confinamiento. Aquí me habla que se ha vuelto más serio. Esto le pongo cambios por el confinamiento, o le puedo poner, sí, bueno, vamos a ponerle cambios por el confinamiento. Y aquí le puedo poner seriedad. Esta es otra forma de codificar. Si ustedes se fijan, aquí le pongo el tipo de cambio que viene relacionado con la pregunta y aquí yo le pongo la respuesta o parte de la respuesta que él me da. Les estoy dando diferentes formas de codificar para que ustedes vayan decidiendo cuál o cuáles son las que más se les hacen más sencillos. Y aquí, por ejemplo, dice por qué y me sigue comentando qué cosas en qué distraerse. Y aquí, como ustedes se fijan, yo ya tengo un código que se llama distracción. Si los códigos simplemente lo que voy a hacer es copiar y voy a pegar el código. Entonces, aquí está. Aquí está. Buscando cosas para distraerme, le doy aquí nuevo comentario y control V. Y aquí veíamos la parte de soledad y la parte de seriedad. Entonces, aquí igual teníamos algo sobre seriedad. Copio. Me ubico acá y pego, y teníamos algo sobre soledad, igual copio, igual pego. Entonces, así vamos copiando. A ver, permítame aquí, creo que no copié bien, control C, control V. Ok, código. ¿Cuál era? Cambios por el confinamiento, seriedad. Bueno, ahora me voy más para abajo y ¿qué es lo que él quiere? Por ejemplo, cambios por el confinamiento, ¿qué le gustaría? Más solidaridad con las otras personas. ¿Sí? Todo este párrafo tiene que ver con este código que ya existe, que se llama cambios por el confinamiento, seriedad, y lo copio y lo pego acá. Ahora, vamos a checar la parte del lenguaje corporal. Estas notas también las fui tomando yo. Entonces, ¿qué encontré? Que el cuerpo se encuentra inclinado hacia adelante con la mano izquierda en su rostro y su codo izquierdo recargado en la mesa. Esto yo lo interpreté, o yo al escucharlo en su momento lo interpreté como pensativo, ¿no? Reflexivo. Y en los códigos gestuales, en la primera y segunda fotografía se denota cierta sensación de tristeza, cansancio y melancolía. Esto lo podemos interpretar como la parte de emociones. Pero bueno, podríamos ponerle así, la tristeza a lo mejor no es necesariamente una emoción negativa, pero lo vamos a interpretar de esta manera, porque tiene mucho que ver con la parte de abajo. En la parte de abajo, ya después, en la última pregunta, se ve una risa esperanzadora, entonces pudiéramos poner emociones positivas. O bien pudiéramos escribir las emociones, ¿no? Tristeza, cansancio y melancolía, y poner la parte de la esperanza aquí. Bueno, ya tenemos todo codificado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me voy al chat. A ver, permítame aquí. Me voy al chat para ver si alguien tiene alguna pregunta. Ya hicimos esto. Y ahora vamos a la tercera parte. Se agrupan los códigos y se interpretan. Dígame, ¿quién tiene dudas? También podríamos codificar las muletillas que se tienen, ¿verdad? Sí, claro que sí. Aquí a lo mejor no fui muy, sí, miren, por ejemplo, codifiqué esta que decía y aquí en yo le puse como pausa para pensar, ¿no? Y si se fijan, en esta que codifiqué como esta pausa para pensar, que es esta muletilla representada con las M's cuando uno le hace así, la codifiqué en algo similar también a la parte de su lenguaje corporal. O sea, como se van dando cuenta, vamos descubriendo que hay interrelaciones, parte de la codificación de una entrevista. Entonces, no sé si eso deja contestada la pregunta o hay más dudas. ¿Alguien tiene otra duda? Sí, maestra, gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer
el siguiente paso me dice a mí que lo que hagamos es agrupar los códigos e interpretar. Entonces, lo que voy a hacer es, puedo hacer ahí mismo en el Word o en el PowerPoint, voy a hacer una especie de tabla. Puedo poner a lo mejor códigos, unas 2 columnas y unas 2 filas, ¿no? Entonces, puedo poner, en una voy a poner códigos y puedo poner los códigos que pusieron aquí. Voy a anotar algunos. Distracción. Entonces, lo que voy a hacer es ponerlos hacia abajo. Voy a poner, ¿qué más salieron? Distracción, estrés. A ver, voy a reducir este y reducir este para irlos poniendo. A ver, fueron distracción, estrés, soledad, convivencia, pausa para pensar. ¿Qué más? Experiencias, pensamientos. Luego voy a poner, ¿qué? Pláticas causales. Voy a poner amistades, hablar. Aquí estoy poniendo, ya tenemos el de convivencia. Miren, por ejemplo, los que están repetidos o los que están ya... en este caso, fíjense, yo no me di cuenta, pero ya teníamos repetido el de convivencia con otros también, o los que se volvieron a copiar y pegar, esos ya no se anotan, solamente los códigos que son únicos, ¿sale? Entonces, aquí le ponemos reafirmación del sentido de convivencia. Ah, ya está la de convivencia también. Le ponemos aquí salud mental, etcétera. Supongamos que los capturé todos, ¿sí? Ahora, ojo, los códigos que se van a poner son los códigos ya finales, no se repiten y se ponen todos los que se encontraron en la entrevista. Ya que tengo todos los códigos, lo que voy a hacer ahora es agruparlos. Entonces, por ejemplo, estrés es estoy yo a sacar aquí varias categorías. Por ejemplo, una especie de categoría, pudiéramos poner, a ver, vamos a poner categorías. Las categorías son las que agrupan códigos. Entonces, por decirlo así, a ver, la soledad, pudiéramos ponerlo como parte de emociones, ¿sí? Es una emoción. El estrés, pudiéramos ponerlo como parte de emoción. A ver, por ejemplo, la salud mental, pues no sé cómo lo podríamos poner. A ver, sería, por ejemplo, el estrés y soledad son emociones. La distracción, por ejemplo, pudieran ser necesidades. Las pausas para pensar pudieran también ponerse como necesidades. Convivencia también pudieran ser necesidades. ¿De dónde están saliendo estas categorías? Las categorías están saliendo con base en 2 situaciones. Primero, en establecer cuáles son los elementos que pudieran pertenecer a un mismo conjunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estrés y soledad van ligados con emociones. Entonces, por eso yo hice la categoría. Y otra cosa, cuando yo le hice a él la entrevista, pues obviamente el estrés, la soledad y esas situaciones que me fue compartiendo fueron parte de emociones que fui detectando tanto en el lenguaje corporal como en el lenguaje, en los códigos gestuales. Entonces, esto me van surgiendo precisamente las categorías. Ahora, en las experiencias y pensamientos, yo puedo crear a lo mejor un código que sea convivir, porque lo puso en términos de hacerlo con los demás, en las pláticas también convivir, en amistades convivir. Aquí estoy repitiendo códigos, pero lo que ustedes pueden hacer es también agruparlos, no hay problema. Hablar también es convivir. Y la salud mental, aquí ahorita pudiéramos ponerlo como una necesidad también, es parte, ¿no? O pudiera ser una necesidad o una finalidad, la salud mental. Entonces, va mi pregunta. Supongamos que estos son todos los códigos. ¿Cuántas categorías tenemos? ¿Quién me las dice? ¿Cuántas categorías hay aquí? Cuéntenlas. Tenemos necesidades, es una.
Emociones son 2. 4. Vivir 3, muy bien. Y finalidad son 4. Entonces tenemos 4 categorías. ¿Qué voy a hacer? Cuando yo haga, voy a pasar a lo último, que son las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, en lo último, yo lo que voy a hacer precisamente para interpretar, voy a utilizar mis categorías. Entonces, voy a anotar las categorías aquí y voy a ver ahorita, parece que hay una pregunta en el chat, entonces ahorita la regreso a ver, pero voy a poner mis categorías. En la categoría necesidades se encontró que. Luego sigue en la categoría. ¿Cuál es la otra? Recuérdamela, por favor. Categoría emociones, convivir y finalidad. Categoría emociones. En la categoría convivir y en la categoría finalidad. ¿Sí? Entonces aquí yo le puedo poner Finalidad. le puedo poner los códigos se agruparon en 5, son 4, en 4 categorías, a partir de las cuales se interpretaron y se hacen las conclusiones y recomendaciones. ¿Sí? Entonces vamos a ver, voy a señalarles con verde cuál es la interpretación, con azul cuál es la conclusión y con rojo cuáles son las recomendaciones para que ustedes las tengan claros. Pero déjenme irme al chat para ver si alguien tiene alguna pregunta. Parece que sí tenemos por aquí. Ah, me dice Jorge que son 5. A ver, espérenme. ¿Por qué son 5? Vamos a revisar. A ver, necesidades es 1, emociones son 2, convivencia son 3, finalidad son 4. Sí, tenemos 4, ¿no? Sí, ok, tenemos 4. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con la interpretación. ¿Y cómo la hago para interpretar? Pues para la interpretación me voy a estar apoyando, por ejemplo, de mi codificación original, porque puede ser que citen algunas cosas. Y, por ejemplo, vamos a poner, en la categoría necesidades se encontró que, ahí va. Y voy a fijarme en necesidades, cuáles son los códigos que entraron ahí. Entonces, los códigos que entraron en necesidades, déjenme quito colores acá. Los códigos que entraron en necesidades, por ejemplo, fueron la parte de distracción, ¿recuerdan? Entonces, a ver, los vamos a ir subrayando. Fueron distracción, ¿cuáles más fueron? Convivencias, ¿no? Pausas para pensar. Ay, ahí está. Entonces, lo que yo puedo hacer es, en la categoría necesidades se encontró que, existe, bueno, se encontró que la distracción, más bien, la distracción, ¿qué más? ¿Cuál era la otra? La distracción y la convivencia, a ver, que la distracción y la convivencia con la familia es importante en el confinamiento, pero también la relación con los amigos es lo que se extraña, ¿sí? Entonces, esta parte que estoy marcando con color verde corresponde a la interpretación. Si yo quisiera poner una cita de lo que me dijo mi entrevistado, yo puedo buscar donde estaba mi codificación. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que tenemos una pausa para pensar? Entonces, aquí yo puedo copiar esto. A ver, déjenme ver si me lo deja copiar así ya. Lo que hago es copiar y puedo aquí pegar en esta parte. A ver, es lo que se extraña. Entonces, aquí yo puedo pegar y lo pongo entre comillas, ¿no? Voy a poner aquí. Ahí está. Es lo que se extraña. Entonces, aquí puedo poner el entrevistado se mostró pensativo cuando lo manifestó, ¿no? Por decirlo así.
Y aquí ya es lo que me dice el entrevistado. Si se dan cuenta, lo que me manifiesta el entrevistado tiene dos características. Primero, que lo encierro entre comillas porque no es algo que estoy diciendo yo, sino lo dijo mi entrevistado. Y segundo, que va en letra cursiva, ¿sí? Si se fijan, todo lo que voy citando, por ejemplo, de esta manera, va en cursiva. No es una cita bibliográfica, es una cita de la entrevista. Entonces, aquí es lo que yo voy anotando. ¿Sí? ¿Tienen hasta ahora alguna pregunta? Esto es, estamos en interpretaciones. Ahora vamos con las emociones. Entonces, en las emociones, ¿qué encontramos? Estrés, soledad, ¿no? Entonces, pudiéramos poner, en la categoría emociones, estas van ligadas con el estrés y la soledad que el entrevistado siente por el confinamiento. Acuérdense que el tema es el confinamiento, o sea, una persona puede tener estrés y soledad, pero lo que a mí me interesa en esta entrevista es que sea relacionado con la parte del confinamiento, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo poner, ¿se acuerdan que tenemos emociones negativas y emociones positivas en los códigos gestuales? No lo puse en el cuadro por falta de tiempo, pero aquí podemos poner, ¿no? Entonces, podemos ponerlo en su lenguaje corporal y códigos gestuales. Se notaron emociones que van desde la, aquí lo que yo anoté, ¿no? Desde la tristeza o melancolía, pero también una emoción de esperanza por lo que viene, ¿sí? Entonces, fíjense qué sencillo es, en este caso, hacer dos tipos de interpretaciones. Este es un tipo. En este primer tipo cito la voz de mi entrevistado y en este segundo tipo voy, a lo mejor no aparece su voz, pero sí aparece su lenguaje corporal y su código gestual, ¿no? Entonces, voy a ayudarles con otra categoría y después seguimos con conclusiones y recomendaciones para que no se nos alargue mucho la sesión de igual manera, si alguno tiene dudas, con toda confianza, díganme. En la categoría convivir, ok, parece que alguien tiene una pregunta, o más bien Sara está intentando entrar. Ok, ya le dimos la entrada. Y vamos en la parte de convivir. En la parte de convivir tenemos experiencias, pensamientos, pláticas y amistades. Entonces, podemos generar, y hablar. Entonces, pudiéramos poner aquí. Aquí. En la categoría convivir, el entrevistado muestra la necesidad de hablar con alguien más que los integrantes de su familia. ¿Sí? Recuerdan que nos decía sus amigos, ¿no? Sus amigos son fuente de, y aquí voy poniendo, por ejemplo, aquí en este espacio, fuente de experiencia, pensamientos y pláticas causales, ¿no? Fuente de experiencias, pensamientos y pláticas causales. Aquí puedo citar algo más, o sea, puedo también irme a la entrevista y ver, por ejemplo, cuando me decía, ¿no? A ver. Por ejemplo, puedo poner esta, los amigos de la secundaria, ¿no? Concretamente, y aquí puedo ponerle los amigos de la secundaria. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí yo estoy interpretando. ¿Por qué? Porque simplemente estoy sacando estas relaciones entre los códigos, pero agrupándolos por categorías y en algunos momentos haciendo ver o aparecer la voz de mi entrevistado. Esto que te pongo entre comillas es la voz de tu entrevistado. O sea, el hecho de que tú hagas una entrevista no quiere decir que le quites la voz a la persona, sino que lo pones en el marco de interpretaciones. ¿Tienen alguna pregunta para irnos a la parte de conclusiones y recomendaciones? Esto de todos modos se los voy a pasar, con el código de colores. ¿Alguien tiene preguntas o nos vamos a conclusiones y recomendaciones? Estas se pueden hacer generales, Entonces, voy a abrir otra. A ver, déjenme modificar aquí. Aquí le vamos a poner interpretaciones. Y aquí voy a conclusiones y recomendaciones. Entonces,
Las conclusiones, ¿qué son? Las conclusiones, como ustedes lo vieron en la parte del test y de la encuesta, para quien hizo encuesta, son como los aspectos clave que nosotros encontramos en la entrevista, ¿sí? Aquí lo voy a poner igual, aspectos clave o importantes en las respuestas del entrevistado. Y las recomendaciones son aspectos que se sugieren para mejorar la situación manifestada por el entrevistado. ¿Sí? Entonces, aquí Isabel, no vamos pregunta. ¿Sí? Sí, adelante. Dime. Dice que cuántas preguntas tienen que ser. Y si recuerdas, Isabel, dijimos que había dos tipos de entrevista. Había una entrevista semiestructurada en la que tú hacías una pregunta detonadora y de ahí tú te seguías con preguntas, que fue como la que yo le hice aquí a mi hijo. Entonces yo, fíjate, me puse 1, 2, 3, 4, 5, pero si te fijas, sus respuestas eran muy breves, entonces yo trataba como de obtener más información, pero si me dices un número de preguntas, si tú te hicieras un guión, que es, por ejemplo, lo que me estaba diciendo Jorge, que está tratando de hacer un guión no pueden ser más de 5 preguntas, ¿eh? O sea, háganse un guión muy corto. Esto les va a ayudar. Sí, obviamente una entrevista con una pregunta no es entrevista, ¿eh? Tampoco se vale eso, pero sí de 3 a 5 preguntas con un guión bien estructurado, preparado, sí lo hacen. ¿Cuál es la diferencia entre la entrevista con un guión estructurado y preparado y la que yo hice? Que la que yo hice, como les comenté al inicio, yo partí de una pregunta detonadora. Entonces, mi pregunta detonadora tenía que ver con mi tema principal, ¿no? El confinamiento forzado. Y si te fijas, yo le estoy preguntando cómo ha vivido y ya en función de lo que él me va comentando, con base en su respuesta, yo le voy sacando más preguntas. Hay respuestas que son muy escuetas, como esta. Entonces, cuando me pone respuestas muy, muy cortas, pues lo que yo voy haciendo a lo mejor es tratando de sacar más información. Eso también es lo que puede hacer un buen entrevistador. Entonces, ahí te dejo las preguntas de 3 a 5 y pues depende también de tu entrevistado, qué tanto se explaye. Ok, entonces, déjenme leer, ¿hay alguien participando en el chat? Ok, muy bien. Entonces, vamos con finiquitando ya esta parte, las conclusiones. Los aspectos clave o importantes las podemos sacar de las categorías. Entonces, aquí puedo poner, por ejemplo, se encontró que como resultado del confinamiento, la persona entrevistada muestra, ¿qué mostró? Mostró necesidades, ¿se acuerdan? Mostró necesidades de distracción, ¿sí? Y convivencia, mostró emociones, a ver, entonces podemos ponerlo así. Mostró, a ver, perdón por tanto, pasar de diapositiva. A ver, necesidades de distraerse y convivir con otras personas. Extraña a sus amigos y esto redunda en sentimientos, perdón, en emociones diversas que van desde la melancolía y la tristeza hasta la esperanza de que este confinamiento termine pronto. ¿Sí? ¿Cómo saqué? Pues aquí estaban las categorías. Parece que eran necesarias. Nombrando las emociones, estoy nombrándolo. Y convivencias, estoy nombrándolo. No nombré la de finalidad porque no la he interpretado, pero obviamente las que interpreten, ustedes van a tener que hacer una conclusión muy sencilla, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, o bien a Google, está medio loco eso de mi asistente, pero vamos a las recomendaciones. Entonces, ¿qué aspectos se sugieren para mejorar la situación manifestada por el entrevistado? Bueno, se sugiere, por todo lo anterior, así
como lo hicieron con el lista. Se sugiere la posibilidad de que si yo estoy viendo que la persona, en este caso, necesita distraerse y convivir con otras personas y que extraña a sus amigos, ¿qué sugerencias me podrían dar? A ver, ahora ayúdenme ustedes a redactar esto. A ver, ¿quién quiere tomar el micrófono? O que en este caso, si no lo quieren tomar, escríbanlo y que Ruth me haga el favor de leer para ya terminar con esta parte. Y vean qué rápido lo estuvimos haciendo. Lo que yo empiezo a redactar. A ver, ¿quién hace las sugerencias? Por favor, para ya ir terminando. Teléfono. Ok, de hacer videollamadas, ¿no? Sí. Videollamadas con... Si me lee Ruth, por favor, lo que están poniendo en el chat, con sus amistades. Malu también dice hacer videollamadas. Ok, aparte de videollamadas, por ejemplo, hablando de que hay emociones diversas desde la melancolía y tristeza, ¿qué podríamos poner también? Que ampliar, ¿qué será? La comunicación, ¿no? Con su familia, ¿no? En esta situación de confinamiento y expresar sus sentimientos, ¿no? Perdón, sus emociones a través de otras actividades, tales como, a ver, por ejemplo, tales como el dibujar, qué sé yo, ¿no? O el, no lo sé, tales como el dibujar. Malu dice mandar fotos, mandar mensajes, leer libros, enviar cartas, Wendy. Ah, ok, libros, enviar cartas. Fíjense, tenemos muchísimas sugerencias. Entonces, todo es con lo que nos dijo el entrevistado, y si ustedes se dan cuenta, o sea, no hicimos nada que estuviera fuera del trabajo de investigación. Estamos dando las conclusiones con base en las respuestas que se codificaron del entrevistado y estamos dando las recomendaciones con base en la conclusión general que está retomando en amarillo las teorías de los códigos de la entrevista. Entonces, eso sería todo lo que tenemos que hacer. Conclusiones y recomendaciones. Estoy en una diapositiva de PowerPoint, no es más que un párrafo. O sea, obviamente no quiero que se me vayan por la cuestión de cantidad, sino quiero que se vayan más por la cuestión de interpretación y de calidad. Miren, en un trabajo de investigación, esto es lo que más se le puede cuestionar a un tesista o a una persona que escribe o que investiga algo, o incluso a un maestro que hace interpretaciones sin saber hacerlas y da a lo mejor algunas recomendaciones por hacerlo de manera muy laxa. Entonces, vean todo lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder dar una especie de recomendación. Imagínense, por ejemplo, que tienen a un niño de preescolar con ustedes y le hicieron una entrevista al niño. Imagínense que ustedes, al hacer su conejo, no lo hacen, le estamos mostrando, pero imagínense que ustedes empiezan a detectar cuestiones y con base en esas cuestiones obviamente tienen que interpretar, tienen que dar una conclusión general y obviamente una recomendación. Como educadores siempre vamos a estar inmersos en esos ámbitos y de ahí la importancia es que ustedes vayan tomando estas habilidades. Sería todo y miren, si ustedes se fijan, lo que acabamos de hacer cumple con los criterios de evaluación. Si ya aplicaron la entrevista o están en ese proceso, ya tenemos el punto 5. Si ya se transcribió, como lo acabo de poner, y si se fijan, Malu, la transcripción de los códigos gestuales y lenguaje corporal fue muy sencilla. Si ya se realizó la categorización de la información obtenida, que fue lo que vimos ahorita, la categorización son los códigos y las categorías, que de hecho yo les dije que lo puse así por cuestiones de tiempo y espacio. Ustedes pueden armar un cuadro con los códigos y las categorías bien establecidas. Ya tienen el otro, con base en los resultados, es conclusiones y recomendaciones, que fue lo que acabamos de hacer en estas últimas 3 diapositivas. No pueden salir conclusiones y recomendaciones sin hacer una interpretación. Entonces, esto es muy importante. Para su tranquilidad, les voy a pasar todo este archivo del análisis de entrevistas. No les puedo pasar la codificación, porque ahí sí, la verdad, no es una entrevista que me pertenezca a mí, la persona no me lo autoriza y eso hay que darlo. ¿Qué les voy a pedir yo?
tal vez no el archivo de la codificación. Lo que les voy a pedir en todo caso son un archivo similar a esto, ¿no? La agrupación de códigos, las interpretaciones, las conclusiones y las recomendaciones. Si alguien quiere compartir su transcripción de entrevista, pues sí, háganlo en el sentido de que es un trabajo académico, pero pues como ustedes lo vean, creo que básicamente la categorización, resultados y conclusiones van dando respaldo a todo lo anterior. Yo no tengo por qué dudar con la entrevista y sobre todo que la transcribieron y la analizaron. O no sé, que alguien tenga alguna pregunta con relación a esto. Todos puede estar en un archivo, ya sea de PowerPoint o de Word. Cualquiera de los dos archivos es sugerible. Si ustedes quieren que yo les evalúe todo el proceso completo, pues obviamente pásenme todos los archivos. Si no, al menos la parte que les acabo de decir, categorización, agrupación de códigos, categorización, interpretaciones, conclusiones y recomendaciones. ¿Alguna pregunta? Déjenme corregir aquí, agrupación de códigos y categorización, porque interpretación ya la hicimos en esta. Preguntas, ¿qué les pareció la codificación de la entrevista? ¿Así lo han hecho? Porque ustedes seguramente han hecho entrevistas para investigación, ¿o me equivoco? Cuéntenme, ¿han hecho entrevistas para investigación? ¿Los han puesto a trabajarlo así? A ver, me dice aquí... Ajá, se lo mandamos en Word o PowerPoint. No, me dice aquí, no. Bueno, pues ya, ahorita están aprendiendo a hacer otras cosas. Y, por ejemplo, nos dice, nos estaban poniendo más sugerencias. Jorge, platicar con personas agregadas en sus redes sociales con las que tiene menos comunicación. Sara nos dice que escuche música y haga ejercicio. Y vean cómo de repente todos nosotros podemos, en cierto modo, dar una opinión, sí, fundamentada en nuestra experiencia, pero les voy a aclarar algo muy importante y con esto cierro. La opinión que nos están dando es una opinión meramente empírica. Si nosotros quisiéramos todavía fundamentar esto mejor, podríamos buscar información y ponernos a leer más sobre estas situaciones de confinamiento y dar las recomendaciones. Eso sería lo que hace un investigador. A nivel del trabajo que nosotros estamos haciendo, que son trabajos sencillos, lo único que vamos a hacer es, así como les comenté, hacer el trabajo meramente de campo y experiencial. Por último, para ya terminar con esto, les comento lo siguiente. Como yo les compartí, el rector ya dijo que no vamos a regresar a clases. Entonces, en esa situación, les puedo pedir lo siguiente. Les había yo dejado una fecha para que nos viéramos, que originalmente yo pensaba vernos el 1 de junio, ¿sí? Pero yo no se las voy a cambiar, yo se las pienso dejar, que ese día sea hasta el último día, por favor, sin un día de prórroga más, porque con ustedes nos tienen muy limitados en tiempo para capturar calificaciones. Entonces, lo que yo voy a hacer la siguiente semana para todos es sacar puntajes. Ahorita, si se fijan, ya revisé a la mayoría en Facebook, me faltan todavía varios. De esos ya tenemos ciertos puntajes. Voy a sacar una suma de puntajes para la siguiente semana y les voy a pedir que ustedes ya vayan finiquitando, por favor. En la medida en que ustedes vayan entregando, va a ayudar a que tengan su calificación más rápido. Si ustedes esperan hasta el 1 de junio, pues les diré que pues no se las voy a tener tan rápido porque mi finalidad va a ser ahorita avanzar a la parte de capturar también calificaciones y terminar, ¿no? Finiquitar. Pero en la medida en que ustedes vayan entregando, también vamos dando calificaciones más rápido y ya ustedes van terminando con la materia. Todavía nos faltan 2 instrumentos más. Nos falta la observación y nos falta la parte de historia de vida. Esos 2 instrumentos yo espero terminarlos en la siguiente semana y como ven son instrumentos muy sencillos y muy cortos. No son trabajos que les requieran mucho tiempo y pues bueno, yo espero que con eso pues ya vayan también ustedes viendo otras metodologías que las pueden llegar a ocupar. Esa es la idea de esto y todas son metodologías investigativas. Me faltan todavía algunos de revisar. Yo espero en la siguiente semana ponerme al día. Voy conforme vamos avanzando también en otras cuestiones del trabajo, porque pues yo los veo ustedes muy estresados, pero como profe les diré
que nos traen, pero con un estrés tremendo en el trabajo en casa. Trabajamos creo que mucho más que en la escuela y pues en este sentido un poquito de paciencia, pero lo bueno es que ya van viendo ustedes que se está finiquitando sus revisiones y la siguiente semana mi compromiso es tenerles su puntaje para que ustedes vayan midiendo. Es un 14 puntos y si ya en algún punto ya llegaron al 10 que querían, pues felicidades y ya no es necesario que hagan los demás. Si lo quieren hacer para aprender, pues bienvenidos y ojalá y así sea. Entonces, no me queda más que agradecerles y despedirme. La siguiente sesión yo les voy a avisar. Ay, ¿por qué, Isa? Ya reprobé. Todavía ni terminamos con las siguientes actividades y ya se está derrotando. Todavía no. Falta. Acuérdense que les dije que eran 14 puntos y ya no me esté amenazando con suicidarse aquí Jorge Ernesto también, porque ni siquiera le he revisado el marco teórico, ¿no? Entonces, antes de que vean todo lo trágico, pues necesitan mejor ponerse a atender los demás puntajes. Y pues miren, ahí me preocupan en todo caso más los que vienen los que no se han comunicado o los que tienen problemas de comunicación por la zona en la que están, que son como 4 personas, a ver cómo le hacemos con ellos. Y pues bueno, vamos a ver con quién me apoyo, que se pueda comunicar con algunos de ellos y establecer la forma en que me puedan entregar los trabajos, pero mientras tanto, pues seguimos trabajando y seguimos en contacto. Cualquier duda, la que tengan, favor de enviármela al mensaje grupal de WhatsApp, no por mensajes individuales, preferentemente al grupal, porque las dudas que pueda tener Isa o Isela, por ejemplo, pueden servirle a Jorge, ¿no? Entonces, por favor, Jorge, ya no se me estrese ni me estrese más. Entonces, pues no se preocupe, le voy a estar revisando lo del marco teórico y se lo reviso muy bien. Además, no tiene por qué salir mal. Y recuerden que tenemos varios puntos. Mi interés no es que ustedes no salgan mal, sobre todo porque ya van en 8º semestre. Por eso quiero dar más que ustedes vayan midiendo, ¿no? Cómo van y pues qué más pueden hacer para subir. Y pues muchas gracias por las felicitaciones y por todos los mensajes que me están mandando. Cuídense mucho y nos estamos viendo la siguiente videollamada. Gracias a todos por sus felicitaciones. Bueno, mucho. Estamos en contacto. Ánimo, por favor. Ánimo. Traten de superarlo. Ánimo. Y demuestren de qué están hechos. Cuídense. Abrazos virtuales para todos. Hasta pronto. Bye. Igual, sí, también, Adriana, me hubiera gustado enseñárselos de manera presencial, pero bueno, ni modo, vamos a trabajar con lo que tenemos y mientras tanto hay que tratarlo de hacerlo bien. Así que detenemos la grabación y estamos en contacto. Cuídense mucho.